A principios del siglo XX, allá por 1910, empezaron ya a plantarse huertas ordenadas de nogales criollos. Por ejemplo, en el rancho La Campeña, el señor José Campos, y por el lado del Amparo, ahí mismo en la región de Allende, el señor Enrique Vázquez Vizcarra, y también por acá por Camargo, allá en la junta del río Conchos con el río Florido, que le llaman Ojo Caliente, el señor Normando Galantini ya puso huertas ordenadas de nogales criollos. También ya en los 20 el señor Celso Rodríguez en la región de Rosales ya estableció huertas de nogales criollos. Y ya para los años 30 empezaron las plantaciones de las huertas con nogales mejorados. Por ejemplo, en la zona de Camargo, el señor Crisóstomo Aguilar, y por el lado de Paquimé, por Casas Grandes, el señor Aston Lobus también puso ya huertas de nueces mejoradas. Ya por los 40, cuando el gobernador del estado de Chihuahua, Fernando Foglio Miramontes, vio que el nogal era un buen cultivo y las variedades mejoradas estaban adaptadas a la región, empezó a promover el establecimiento de huertas nogaleras con variedades mejoradas. Por ejemplo, el señor Crisóstomo Caballero en la zona de La Cruz, por el lado de Mioqui, el señor Rogelio Mendoza, por el lado de Búfalo estuvo el señor Francisco Ortega y Esteban Álvarez, que es ahí municipio de Allende. En Camargo el señor Juan Ibarra, por el lado de Satebó el señor Ricardo Wisborg, y también en la zona de La Laguna también hubo algunos pioneros como el señor Braulio Fernández, el señor Aguilar, Gabriel Montaña, Adolfo Fernández, ya con variedades mejoradas como la Wester, la Wichita, la Bradley, la Mahan, la Harley, etc. En la época de los 60, con la crisis del algodón, hubo incentivos para la plantación de las nogaleras, ya que hubo una crisis muy severa y hubo personas que plantaron ya huertas con variedades mejoradas y empezaron a establecer viveros para reproducir más árboles, como es el caso del señor Mauro López Velarde, que llegó a tener el vivero más grande de todo México. Así también en esa época el señor Aston Taylor en el área de Paquimé, que llegó a tener hasta 250 hectáreas, y él incursionó en la industria y la comercialización de la nuez pecanera. Para 1970 se hizo un censo en el estado de Chihuahua por parte de la Secretaría de Industria y Comercio, y en esa época se manejaban los censos del nogal más que por hectáreas, se manejaban por árboles, porque había muchos árboles dispersos. Para 1970 el censo habla de que había alrededor de 1.700 hectáreas, de las cuales tenían alrededor de 146,000 árboles, pero de esos solo 23,000 estaban en producción, y había alrededor de 28,000 árboles dispersos, de los cuales solo 8,000 estaban en producción. En esa época se registra que la producción de nuez total en el estado de Chihuahua fueron 1.025 toneladas.